Eso es la parte más importante, tal vez la más destacable de una obligación natural, y es la que la diferencia, a fin de cuentas, con la obligación civil. Número 2, también parte de la definición, las obligaciones naturales dan derecho al acreedor, bien digo, para retener lo que se le haya dado o pagado en razón de ellas. Le dan derecho al acreedor para retener lo que se le haya dado o pagado en razón de ellas. O sea, al acreedor, si le pagan, el acreedor queda pagado. Agreguen algo. Requisitos que debe reunir el pago para que el acreedor pueda retener. Veamos eso que a veces se pregunta, entonces para no tener ahí problemas con eso. Requisitos que debe reunir el pago para que el acreedor tenga derecho a retenerlo, efectivamente. Primero, el pago debe haberse hecho voluntariamente, o sea, el que pagó lo hizo de forma voluntaria. En el fondo esto significa que no hay ningún vicio de la voluntad involucrado, no hubo error, no hubo dolo, no hubo fuerza, sino que fue un pago hecho de manera voluntaria. Aclaro sobre este punto que no sirve como excusa el haber ignorado si la obligación era civil o natural. Chuta, yo no pensaba que era natural la obligación y te la pagué. Voy a alegar error. Eso no se puede. Y en segundo lugar, segundo requisito, el pago debe haberse hecho por un deudor que tenga la libre administración de sus bienes. Por deudor que tenga la libre administración de sus bienes. O sea, un deudor que estaba en condiciones de poder pagar. Cumpliéndose ambos requisitos, efectivamente el acreedor tiene entonces el derecho para retener lo que se le haya dado o pagado en razón de la obligación. Profesor, ¿Sí? y en el caso de que sea un incapaz que no tiene libre administración de sus bienes, El pago no vale, sino que se pide entonces, ¿habría enriquecimiento sin causa en eso? habría pago de lo no debido. Claro. O habría nulidad del pago, que en el fondo te conduce igual a lo mismo. En el fondo, uno de los requisitos del pago, independiente del tipo de obligación, es que el pago siempre lo debe hacer aquella persona que tenga la libre administración de sus bienes. Un incapaz no puede pagar porque el pago es un acto jurídico también. Tercer efecto, número 3, muy vinculado con lo que acabamos de decir. En materia del pago de lo no debido, el Código específicamente advierte que el pago de una obligación natural no permite alegar pago de lo no debido. El pago de la obligación natural no permite alegar pago de lo no debido. Es decir, pagar una obligación natural es pagar algo que se debe. No se puede alegar, insisto, pago de lo no debido para intentar recuperar lo pagado en virtud de una obligación natural. Profesor, ¿Sí? esa institución que vimos del dolo del incapaz. No tiene nada que ver. No, ¿y qué sería esa obligación cuando él El hace? dolo del incapaz se presenta cuando el incapaz oculta su falta de capacidad, mediante la mera acepción o la mera negativa. La persona que no tiene derecho a reclamar nada contra ese, cuando hace la mera aserción. Pero no tiene nada que ver. El dolo del incapaz tiene que ver cuando el incapaz oculta su incapacidad mediante la mera aserción o mera negativa y contrata con otra persona y la otra persona luego quiere pedir la nulidad del contrato y la ley le dice no puede porque usted debe haber sido más diligente, debe haberse preocupado de verificar la capacidad o la falta de capacidad de la persona y no quedarse solo con su respuesta. Son cuestiones de ese tipo. Bien, número 4. Artículo 1471. 1471. Cuando una sentencia judicial rechaza el pago de una obligación natural, cuando una sentencia judicial rechaza el pago de una obligación natural, la obligación sigue siendo natural. Es decir, si yo demando una obligación natural,
claramente el tribunal me va a decir que no la puedo demandar porque no tengo acción para demandar, la obligación que era natural sigue siendo natural, no deja de serlo por eso. Algunos textos indican sobre este mismo punto que por lo tanto la cosa juzgada no afecta a las obligaciones naturales. Eso está en el 1471. Número 5, 1472. Las obligaciones naturales pueden ser caucionadas. Se puede caucionar una obligación natural. Son susceptibles de caución. Ahora, eso sí, que la caución debe otorgarla un tercero. La caución no la puede otorgar el mismo deudor, tiene que otorgarla un tercero, puesto que si la otorga el propio deudor, la caución también sería obligación natural. Y comprendamos que como caución serviría de bastante poco si nos encontramos con que la obligación principal no nos permite reclamarla y la caución tampoco. Entonces, ¿qué sacamos con tener una caución? La idea es que la caución sí pueda ser exigible y para ello la caución debe provenir de un tercero. Y así lo señala en todo caso expresamente el artículo 1472. Número 6. Las obligaciones naturales se pueden extinguir por la generalidad de los modos de extinguir. Nosotros hemos hablado bastante del pago. Claro, una obligación natural se puede pagar, pero no es solamente el pago. Las obligaciones naturales también se pueden extinguir por otros modos. Por ejemplo, la novación, la renuncia o la remisión, la resiliación, la pérdida de la cosa que se debe. O sea, la mayoría de los modos de extinguir, pero no todos. Hay por lo menos 2 modos de extinguir que no extinguen obligaciones naturales. Uno es la prescripción, que es parte de lo que hemos estado conversando. La prescripción extingue a las obligaciones cuando son civiles, porque les quita la acción, pero dado que la obligación natural no tiene acción, la obligación natural no queda extinguida por la prescripción, lo que nos permite decir con toda tranquilidad que las obligaciones naturales no prescriben. Y el segundo modo de extinguir que no se aplica es la compensación legal. La compensación legal. No toda clase de compensación, la compensación legal. ¿Por qué? Les recuerdo que la compensación es aquel modo de extinguir donde hay 2 obligaciones recíprocas y esta queda extinguida hasta el monto de la de menor valor. Yo te debo a ti y tú me debes a mí. La compensación legal es aquella que opera por el solo ministerio de la ley. Por lo tanto, ahí las obligaciones se compensan aunque las partes no quieran. Por eso se le llama legal. Y uno de los requisitos de la compensación legal es que las obligaciones que se están compensando tienen que ser actualmente exigibles. Y ahí está el problema con la obligación natural, puesto que, como ya sabemos, la obligación natural no es exigible y por lo tanto no se puede compensar legalmente. Ahora, sí se pueden compensar de forma voluntaria. Ahí no hay problema, que las partes quieran voluntariamente compensarla, ningún inconveniente. Pero compensar legalmente, la compensación legal, esa no se puede. ¿En la novación, profesor, no pasa lo mismo? La novación se puede, de hecho el Código en materia de novación expresamente dice que en la novación la obligación antigua y la nueva pueden ser civiles o naturales. Así que ahí hay norma expresa, así que con la novación no hay ningún inconveniente. Sí hay inconveniente con la compensación legal. Sigamos. Dejamos de lado las obligaciones naturales, porque terminan acá, con los efectos que hemos citado. Y pasamos entonces a otra clasificación de obligaciones, una bastante grande, y que es clasificar a las obligaciones atendiendo a los sujetos. Atendiendo a los sujetos. Acá tenemos a las obligaciones de sujeto individual.
que no requieren estudio son aquellas en que hay un solo deudor y un solo acreedor. Por lo tanto, no tienen la necesidad de estudio, no hay realmente ahí nada interesante que destacar. Hay un solo deudor y por ende es él el que tiene que cumplir. Y hay un solo acreedor, por lo tanto es él el que tiene que cobrar. Y sería, no hay ninguna cuestión en particular que tratarla. De hecho, el código no las trata por lo mismo, porque no requieren un tratamiento especial. Y están, por otro lado, las obligaciones con pluralidad de sujetos. Obligaciones con pluralidad de sujetos. O sea, obligaciones donde va a haber varios deudores o varios acreedores o varios de ambos. Varios deudores o varios acreedores o varios de ambos, es decir, varios deudores y varios acreedores. Bien, cabe destacar, solo para ir avanzando un poquitito, cuando existen varios deudores se les suele calificar como pasiva, cuando existen varios acreedores como activa y cuando existen varios de unos y otros, mixta. Pasiva, activa, mixta. Vamos bien. Dentro de estas, de las obligaciones con pluralidad de sujetos, encontramos, en primer lugar, las simplemente conjuntas, llamadas también mancomunadas, simplemente conjuntas o mancomunadas, o llamadas también a prorrata, simplemente conjuntas o mancomunadas o a prorrata. Las solidarias, y las indivisibles. Destacan claramente de este grupo las solidarias. Destacan en términos de lo que es enfrentar el examen, quiero decir, las más importantes ahí son las obligaciones solidarias. Pero vamos a ver hoy día las primeras, las simplemente conjuntas, que dentro de lo que es el que haya varios sujetos constituyen la regla general. Si va a haber varios sujetos, lo lógico es que las obligaciones estén en esta categoría, como simplemente conjuntas. Tanto es así que es la regla general, que el código no las regula, no les destina espacio para tratarlas, porque no lo necesitan, como si están reguladas las solidarias, como si están reguladas las indivisibles. Se entiende que las simplemente conjuntas no requieren una regulación especial. De todas maneras, observando algunos artículos como el 1511, que está en la solidaridad, o el 1526, que está en las obligaciones indivisibles, mirando esos artículos, podemos desde esos artículos elaborar un concepto de obligación simplemente conjunta. El 1511, que trata las obligaciones solidarias, el 1526, que está dentro de las obligaciones indivisibles, ambos artículos nos permiten elaborar un concepto de obligación simplemente conjunta. Y diremos entonces que las obligaciones simplemente conjuntas o a prorrata o mancomunadas son aquellas en que existen varios deudores o varios acreedores, varios deudores o varios acreedores de un objeto divisible, en términos tales que cada deudor es obligado al pago de su cuota, y cada acreedor solo puede exigir el cobro de la suya. Y cada acreedor puede solo exigir el cobro de la suya. Características de las obligaciones simplemente conjuntas.
Primero, debe haber pluralidad de sujetos. Es de perogrullo porque en ese marco la estamos incorporando. Claramente, si hubiese un solo deudor y un solo acreedor, este tema no tendría ninguna importancia. Así que tiene que haber pluralidad de sujetos, pudiendo ser esa pluralidad en cualquiera de las dimensiones que ya vimos, varios deudores o varios acreedores o varios de ambos. Número 2, el objeto de la obligación tiene que ser un objeto divisible. Tiene que ser un objeto divisible. Primero porque tenemos que estar en condiciones de que cada deudor pueda pagar su parte nada más y que cada acreedor pueda cobrar también solo su parte, lo que necesariamente implica que aquí tiene que haber una división. Eso por un lado. Y por otro lado, porque si el objeto fuese indivisible, como lo estudiaremos en su momento, la obligación también sería indivisible. Por lo tanto, el objeto tiene que ser divisible para no caer en esa otra categoría de obligaciones. Número 3, lo más importante tal vez, cada deudor solo debe pagar la parte que le corresponda. En el entendido que cuando un deudor paga la parte que le corresponde, su obligación se extingue. Ese vínculo jurídico en particular queda disuelto. Yo ya pagué y a mí ya no me molestan más. Y si el resto de los codeudores paga o no paga, eso para mí ya no es tema ya, porque yo la parte mía la pagué. Y desde mi punto de vista, mi obligación quedó extinguida. Por lo mismo sucede con los acreedores. Cada acreedor solo puede cobrar su parte en el crédito. Cada acreedor puede cobrar solamente su parte en el crédito. Y una vez que lo cobra, no puede seguir cobrando el resto, porque su derecho queda también extinguido cuando él cobra la parte que le corresponde. Él cobra la parte que le corresponde, le cumplen y no puede ya entonces seguir cobrando el resto. Todo esto, mirado al punto de vista del deudor y del acreedor, es en el fondo, no es la única, pero es la gran diferencia que hay con la solidaridad. Porque en la solidaridad cada codeudor tiene que pagar el total y cada acreedor puede cobrar el total. Acá, sin embargo, cada codeudor paga solo su parte y cada acreedor cobra también solamente su parte. En el entendido que cuando un codeudor paga o un coacreedor cobra, ese vínculo jurídico en particular queda disuelto. Por lo mismo, otra característica, en las obligaciones simplemente conjuntas hay tantos vínculos jurídicos como partes hayan, lo que revela que puede haber una obligación con varios vínculos jurídicos. Y acá hay tanto vínculo jurídico como parte haya. Eso explica por qué si somos 3 codeudores, Pedro, Juan y Diego, y Pedro paga, para Pedro la obligación queda extinguida y no hay forma de que Pedro vuelva. Y Pedro ya pagó y ese vínculo jurídico, el que unía al acreedor con Pedro, se disuelve. Pero todavía se mantienen los vínculos que unen al acreedor con Juan y con Diego. Por ende, acá hay tantos vínculos jurídicos como partes existen. Otra característica. Una obligación puede llegar a ser simplemente conjunta. Una obligación es simplemente conjunta teniendo como orígenes la voluntad de las partes. Las partes al contratar acuerdan que cada deudor, por ejemplo, pagará una parte nada más. O bien puede tener como origen la ley, cuando la ley dispone, por ejemplo, que en la sucesión por causa de muerte cada codeudor pagará solo la parte que le corresponda de las deudas del causante y se genera ahí una obligación simplemente conjunta por ley. O puede tener también como fuente una declaración judicial, una resolución judicial, que el juez por sentencia diga
no sé, la indemnización de perjuicios se dividirá entre los culpables a razón de el sujeto A pagará el 40%, el B pagará el 20% y así hasta distribuir completamente la indemnización. Es un ejemplo. También podría tener ese origen entonces. Bien, como última característica, cuando un codeudor, en este tipo de obligaciones, las simplemente conjuntas, cuando un codeudor queda en insolvencia, la cuota del insolvente no grava a los demás codeudores. Esto lo mencionamos porque es una diferencia con la solidaridad. La cuota del codeudor insolvente no grava a los demás codeudores. Si Pedro, Juan y Diego son codeudores mancomunados y Juan cae en quiebra, hoy día digamos mejor, cae en procedimiento concursal, que Diego haya caído en procedimiento concursal no afecta ni a Pedro ni a Juan. Ellos no tienen que cargar con la cuota del insolvente. En la solidaridad sí. Pero acá no. La cuota del insolvente no grava a los demás codeudores. Bien, esto entonces en cuanto a lo que se refiere a las obligaciones denominadas obligaciones simplemente conjuntas o mancomunadas o a prorrata. No requieren realmente un tratamiento por parte del legislador. Hay indirectamente un par de normas como las ya citadas que las tratan, pero no tienen un tratamiento sistemático porque no lo necesitan, porque en el fondo también tienden a constituir una regla general. Si va a haber varios deudores, lógicamente que cada uno pague solo la parte que le corresponde. Y si va a haber varios acreedores, también lo lógico es que cada uno cobre solamente la parte que le quepa cobrar. Esa regla general se rompe a través de la solidaridad. Y que es justamente el tema que dejamos enunciado entonces ya para la próxima clase, que son las obligaciones solidarias. Tal como le había dicho, hoy día vamos a quedar acá, porque como vamos a parar durante una semana, prefiero que la solidaridad no quede cortada a la mitad, así que la vemos completa en la clase que viene, junto con la indivisibilidad. Esto es el martes 23, ya, martes 23 de febrero entonces. Profesor, una pregunta. Dígame. Si uno de los codeudores decide pagar toda la obligación y las que no le corresponden, existe también un derecho. Lo que pasa es que aquí se aplica, aquí tienes que cruzar reglas, por ende, si un codeudor llega y paga el total, estaría pagando lo que él debe como deudor y estaría pagando lo que no debe, aplicándose las reglas del tercero que paga en lugar del deudor. Ya ahí habría que distinguir si pagó las cuotas de los demás con conocimiento de los deudores, sin conocimiento de los deudores o contra la voluntad de los deudores. Y eso es lo que va a determinar la habilidad que él tenga para poder luego reclamar el reembolso. Yo me adelanté a ustedes y pagué yo el total de lo que debía, no solo yo, sino también lo que ustedes debían, yo también lo pagué. Pero ahora ustedes devuélvanmelo porque yo no hice beneficencia. Yo pagué simplemente para que el acreedor quedara tranquilo, pero ustedes tienen que pagarme la parte que les correspondía. ¿Podré obtener ese reembolso o no? Va a depender de cómo haya estado yo. Porque ahí se aplican esas reglas que las vamos a ver en el pago. Un tercero puede pagar una deuda y hay que analizar si paga con consentimiento del deudor, sin que el deudor lo sepa, o contra la voluntad del deudor. Y ahí de ahí derivan los caminos que tendría este tercero para intentar un reembolso de lo que haya pagado. Y puede ocurrir que no tenga ningún derecho. Particularmente si pagó contra la voluntad de los deudores, ahí la verdad es que los deudores le van a decir no te vamos a devolver nada. Igual tiene una salida que la vamos a ver. Se aplica el aforismo que lo hemos dicho otras veces, que la ley no protege a los tontos. Y si a ti te dijeron expresamente tú no pagues y tú igual pagaste, ese ya es problema tuyo ya. Distinto es si a ti te dijeron sí, paga nomás, porque ya hay un mandato incluso. Pero acá no hay nada. Expresamente te dijeron no pagues. Y si el deudor demuestra que a ti expresamente te prohibió pagar y tú pagaste, tú en juicio estás medio liquidado por eso, no puedes hacer mucho. No puedes alegar pago lo no debido porque el acreedor te va a decir a mí esto me lo debía, así que pago lo no debido no hay. Tu único camino sería que el acreedor voluntariamente te ceda sus acciones. Ese es el camino que tiene ese deudor que está en la situación más precaria. Y lógicamente tú vas a negociar antes de pagar. Le vas a decir al acreedor, mire, yo le pago lo que le deben mis compañeros, pero usted tiene que cederme sus acciones para que yo luego pueda cobrarle a ellos. Eso es lo que debieras hacer. Y en este caso no importa
la condición en la que se encuentre el otro deudor, si es contra su voluntad o contra su No, ahí da lo mismo. Porque ahí tú tienes las acciones del acreedor, porque los demás deudores igual tienen que pagar. Claro. Pero como el acreedor te cede sus derechos, tú tienes que respetar la calidad que el acreedor tenía. O sea, si el acreedor le había dado plazo a los demás para pagar, El plazo no- tú tienes que respetar el plazo, no puedes tú cobrarles ahora ya. Así que por eso te digo que... Pero por lo menos tienes una posibilidad de cobro. Pero estás en la situación más precaria porque te enfrentaste a una negativa y tú hiciste igual, fuiste porfiado. Hiciste lo que te pidieron que no hicieras. Bueno, que tengan una semana de estudio, no descansen por favor, no se vayan de vacaciones, no quiero ver fotos de Facebook donde estén en la playa o estén comiendo mariscos, como vi por ahí el fin de semana que anduvieron por ahí en la playa. No quiero ver, así que quiero verlo estudiando, quiero verlo sacándose fotos con el Yo me código voy a civil. estudiar a la playa. Quiero ver que el día del amor estén abrazando los libros. Eso es lo que quiero ver. ¿Ya? Así que por favor, no quiero saber que estuvieron sacando la hoja. Ya terminó. ¿Ah? Termino de grabar. No, tengo que dejarlo siempre pendiente un rato la grabación porque la clase en video está desfasada. Pero es que quiero pedirle algo. Sí, Que quiero que de vuelta tener la primera interrogación. sí, pues, obvio. Pero es que no le quiero escribir el día antes porque usted se me olvida. No, tiene que escribirme el día antes. Tiene que Si decir. alguien me gana, No, si no se preocupe, si igual guardo la fecha, pero que si usted no me confirma el día antes, yo voy a entender que no viene. ah, ya. Pero usted se acuerda que el primer día, el próximo martes, me interesa Ya. la clase. Ya. Chao. Sí. Pero yo no puedo antes. Tiene que ser después de la clase. Sí, no, claro. Yo digo que no alcanzo a llegar a profe. ¿Cómo puedo verlo?